Los procesos verbales de responsabilidad fiscal se han convertido en una de las mejores herramientas de la Contraloría General de la República en su lucha contra la corrupción. Uno de ellos se llevó a cabo en todas sus fases en un solo día. El caso resuelto fue el de una planta procesadora de leche construida con dineros de regalías en un punto donde no se necesitaba porque no había quien se beneficiara. Las sobras o material de desecho de los yacimientos de níquel son en más de un 50% hierro. Hay más de 11 millones de toneladas que el Estado puede vender en más de 200.000 millones de pesos. Así lo descubrió la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República evidenció todas las estrategias criminales utilizadas por corruptos del Departamento del Magdalena para cobrar más del 200% del valor original en kits escolares. Señoras y señores, les habla Juan Guillermo Ríos. Bienvenidos una vez más a Contraloría Transparente. Es el programa institucional de la Contraloría General de la República, el órgano de control fiscal más importante que hay en este país. Hoy, la Contraloría General de la República les va a presentar nuevos resultados que arroja su trabajo a través de otra de sus delegadas. Estamos a pocos días de cumplir 2 años de la puesta en marcha del Estatuto Anticorrupción, una de las más importantes herramientas en la lucha contra este flagelo, implementada por la Contraloría General de la República. Dicha normatividad estableció los procesos verbales que permiten una mayor agilidad en las investigaciones y, por supuesto, en la recuperación del dinero. Pues bien, el trabajo de los procesos de responsabilidad fiscal, los resultados y las metas en este aspecto nos la presenta el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Es el doctor Javier Lastra Fuscaldo. Una de las misiones más duras que enfrenta la Contraloría General de la República es la recuperación de los dineros del Estado que con pruebas claras se determina que han sido invertidos de forma errónea, de manera ineficiente, que han sido despilfarrados o que incluso han sido utilizados en favor de intereses privados. La Unidad Delegada de Investigaciones de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva lidera esta misión. ¿Qué pasa cuando se encuentra un inconveniente en el uso de un recurso público? Pues una vez detectado comienza lo que se denomina un proceso de responsabilidad fiscal, y eso es lo que hace nuestra dependencia, determinar cuál es el monto del daño, cuáles son los presuntos responsables y si hay un nexo causal entre la conducta de estas personas con el daño que ya se ha detectado por la Contraloría. El 12 de julio de 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó el nuevo Estatuto Anticorrupción, con el que la Contraloría General obtuvo una herramienta clave para agilizar y hacer más efectivos los procesos de responsabilidad fiscal que antes solo podían tener un trámite ordinario y duraban hasta 5 años. La nueva ley instauró la figura del proceso verbal. Nosotros tenemos experiencias aquí en la Contraloría donde el 28 de mayo pasado hicimos una audiencia de descargos en la mañana, los escuchamos en descargo y en la tarde citamos audiencia de decisión, es decir, demoramos un día en lo que un proceso ordinario pudo haber demorado 12, 18 meses, hasta 2 años. La figura del proceso ordinario todavía está vigente, pero hay criterios concretos que permiten tomar la vía del proceso verbal para agilizar la recuperación de dineros públicos. Si existen elementos en un proceso auditor, en una actuación especial, en donde ya se tenga clara la existencia de un daño, se tenga cuantificado, estén identificados los presuntos responsables y que se tenga claro las características que señala la Ley 610 en sus artículos 40 y 48 y otros, ya usted puede tomar la decisión de imputar, o sea, empezar el proceso a través del procedimiento verbal. Ya eso está establecido de esa manera en el Estatuto Anticorrupción. La ley inclusive permite que procesos ordinarios que ahora están a punto de prescribir puedan ser convertidos en procesos verbales. Bueno, aquí encontramos procesos, por ejemplo, del tema de regalías, que iniciaron por el proceso ordinario en el año 2008 y a estas alturas están a puertas de prescribir, es decir, que ya la autoridad fiscal ya no puede hacer nada porque se venció el periodo de los 5 años para adelantar procesos fiscales.
La norma, afortunadamente, el Estatuto Anticorrupción trajo una disposición que permite pasar del proceso ordinario al verbal, y eso ha permitido que esos procesos que ya están casi que a portas de prescribir podamos adecuarlos al mecanismo verbal, al proceso verbal, y adelantarlo con toda celeridad. Desde 2010, la Contraloría General de la República ha producido resultados sin precedentes en cuanto a la recuperación de dineros del Estado a través de procesos de responsabilidad fiscal. Las actuaciones que dirige la Unidad Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva deja hasta hoy 59.515 millones de pesos devueltos al Tesoro de la Nación. Ha dictado 295 fallos en procesos con responsabilidad fiscal en segunda instancia. Ha evidenciado 5.436 hallazgos fiscales y ha abierto 769 indagaciones preliminares, de las cuales 447 han resultado en procesos formales de responsabilidad fiscal. Pero la tarea es mucho más grande. Sabemos que tenemos que seguir trabajando para que los resultados cada vez sean mejores. En el proceso de extracción y procesamiento de los yacimientos de níquel se produce un desecho que no es tan desecho y que se llama canga. Es un material conformado por más de un 50% de hierro. La Contraloría General de la República, mediante procesos auditores, encontró que más de 11 millones de toneladas de este material, valoradas en más de 209.000 millones de pesos, pertenecen al Estado colombiano y que éste puede vendérselas al mejor postor y de paso obliga al concesionario a determinar la calidad, la toxicidad y los costos comerciales de lo que era antes considerado como un material de desecho. Uno de los proyectos de minería más ambiciosos que actualmente se desarrollan en Colombia es el de Cerro Matoso. De esta mina en Córdoba se extrae el níquel, el segundo mineral en volumen luego del carbón del Cerrejón de La Guajira. Las aplicaciones del níquel tienen que ver con la obtención de aleaciones de metales fuertes que alimenten la industria pesada dentro y fuera del país, entre ellas la aeronáutica. En la extracción y procesamiento del níquel se obtiene también una arena que parece ceniza de color verdoso que se llama canga. Esta canga, según análisis científicos, contiene un 53% de hierro, por lo tanto resulta un material muy preciado. Y justamente el manejo de este material por parte de Cerro Matoso S.A. fue el que ocasionó una actuación por parte de la Contraloría General. Desde 1964, más o menos, cuando se suscribió el contrato de concesión, se estipuló que la canga no formaba parte de la concesión, que no era de explotación por parte del concesionario y que esta pertenecía al Estado. Posteriormente, ya en el 2005, cuando se hace un adicional al contrato de concesión para ajustarlo a la nueva ley de minas, se encontró que una cláusula de ese contrato adicional se le estaba transfiriendo la propiedad de la canga al concesionario Cerro Matoso. La cláusula fue puesta en evidencia durante una auditoría corriente realizada por la Unidad Delegada de Minas de la Contraloría General, que logró medir la cantidad de material de canga que había sido obtenido. Este fue encontrado en la explotación de ferroníquel en las minas de Cerro Matoso, en Monte Líbano, en una cantidad aproximada de 11 millones de toneladas. Tras ese hallazgo, la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal en el que el grupo de investigaciones con completos informes técnicos estableció y confirmó la irregularidad cometida, así como el monto del detrimento patrimonial que se estaba generando en contra de la nación. El proceso de responsabilidad fiscal precisamente se inicia porque se evidenció que a raíz del adicional del 2005 se estaba haciendo la transferencia de la propiedad. Con fundamento en ello, pues el grupo auditor hace unos cálculos y determina el monto aproximado de la canga y el costo que tiene el mineral de hierro que compone la canga para llegar a una cifra de 209.000 millones de pesos. Y ante la solidez del proceso instaurado por la Contraloría, los involucrados en el juicio fiscal decidieron actuar a tiempo y corregir los errores del contrato. Abrimos el proceso de responsabilidad fiscal. Y dentro del trámite se llamó a versión libre a representantes de Ingeomina,
de Cerro Matoso, y a raíz del proceso de responsabilidad fiscal se logró que las partes hicieran un documento aclaratorio donde manifiestan que la canga sigue siendo de propiedad del Estado y que Cerro Matoso no tiene ningún interés en la canga y que no ha dispuesto ni siquiera de una libra. Con ese acuerdo se logró no solo que la canga fuera de nuevo de propiedad del Estado colombiano, sino también que el proceso fiscal fuera corto y se llegara a una decisión en favor de todas las partes. En este momento, la canga permanece almacenada por Cerro Matoso S.A., empresa que tiene ahora el compromiso de hacer estudios detallados sobre sus propiedades, su toxicidad, sus aplicaciones y sobre cómo sacar los mejores rendimientos para compensar el costo que genera la explotación del suelo colombiano. La forma como los corruptos buscan sacar provecho para su beneficio no tiene límite. Causa mayor desazón cuando se utiliza como pretexto la educación de los niños de escasos recursos del país. En el departamento del Magdalena, la Contraloría General de la República evidenció que efectivamente a los encargados de adquirir y repartir elementos de estudio o los tradicionalmente llamados kits escolares, se les antojó cobrarle a la nación más del 200% del costo original en 66.000 de estos menajes. El 26 de diciembre de 2011, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la destitución del entonces gobernador de Magdalena, Omar Díaz Granados. No crea una burocracia. El mandatario también fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos. La razón de tan grave medida fue el escándalo generado por la compra de kits escolares para los estudiantes de colegios públicos del departamento. Los kits escolares consistían en un morral con unas cartillas de lectoescritura, unos blocs, unos cuadernos, esferos, lápices, cartucheras para los niños. Sin embargo, la decisión de la Procuraduría fue el fruto de una indagación y un juicio fiscal adelantados por la Contraloría General, que a través de su equipo de investigaciones dio forma a las denuncias recibidas por veedores comunitarios y encontró las irregularidades surgidas en 2 contratos con los que la Gobernación del Magdalena había entregado a una organización particular la tarea de armar los kits y vendérselos a la Secretaría de Educación. En el primer contrato se adquirieron más o menos 39.000 kits escolares y en el segundo contrato fueron 27.000. En el análisis del caso se encontraron evidentes e injustificados sobrecostos. Una vez determinado el sobrecosto, haciendo cotizaciones de mercado, de cuánto puede costar un cuaderno, un lápiz, una regla, si usted la encuentra en el mercado a 10 pesos, ¿por qué al Estado se lo van a vender a 50? En el caso real se descubrió que mientras la empresa contratante vendía los mismos kits a una fundación particular a 18.000 pesos, a la Gobernación se los estaban vendiendo a 54.520 pesos. Pero ese no fue el único hallazgo que detectó la Contraloría General. Muchos de los kits escolares efectivamente fueron entregados a los niños, pero de muchos de ellos se desconoce el paradero. O sea, en los registros que la Secretaría de Educación Departamental llevaba sobre las entregas encontramos múltiples irregularidades, como que las personas que recibían, como que firmaban como que habían recibido, en realidad nunca recibieron. O sea, había falsificaciones en las firmas, habían inconsistencias en los datos. Ellos registraban que se habían entregado 800 kits y en realidad la persona decía, no, a mí en realidad me entregaron solamente 100 kits escolares. Por eso la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal. Y ya podemos decir que ese proceso está fallado en primera instancia por una cuantía de 5.600 millones. En este momento se espera que surta la segunda instancia para que una vez en firme el fallo se proceda a realizar el cobro coactivo que corresponde a la recuperación de los dineros perdidos y por los que también tendrán que responder Manuel Julián Macenet Corrales. Hay un tema muy importante y es el tema del sector educación, quien durante la gobernación de Díaz Granados era su secretario privado y delegado para la celebración de contratos.
Massenet, quien también fue inhabilitado en primera instancia por 12 años para ejercer cargos públicos, había sido elegido como senador en 2010 a nombre del PIN en el Partido de Integración Nacional. Dentro del proceso de responsabilidad fiscal también deberán responder otros funcionarios de la Secretaría de Educación y deberán hacerse efectivas pólizas de cumplimiento de contratos por parte de las aseguradoras correspondientes. Los procesos de responsabilidad fiscal antes de la implementación del Estatuto Anticorrupción llegaban a su tiempo límite de 5 años de plazo de investigación sin ningún resultado. Esta Contraloría ha logrado con dicha herramienta que contempla procesos verbales adelantarlos en todas sus fases en un día. Un día. El tema investigado fue la construcción con dineros de regalías de una planta procesadora de leche en una región del país en donde no se necesitaba porque no había suficiente demanda. La agilidad que el nuevo Estatuto Anticorrupción le dio a los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General se pudo verificar con uno de los más claros ejemplos de eficacia en la recuperación de dineros públicos. La mala planeación para la inversión de regalías en Casanare terminó haciendo de un proyecto productivo y social un verdadero elefante blanco. Se utilizan recursos de regalías con proyectos supuestamente novedosos, construir una planta procesadora de leche para producir 4.000 litros de leche en una región que no tiene esa producción, esa capacidad, pues obviamente esta inversión va a quedar inutilizada. Son recursos públicos que se invierten de manera ineficaz, donde los resultados es que no le prestan la finalidad esencial del Estado y esos recursos terminan perdidos. La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal que duró solamente un día, gracias a la figura del proceso verbal. Hicimos una audiencia de descargos en la mañana, los escuchamos en descargo y en la tarde citamos audiencia de decisión. En este caso resultó evidente el perjuicio contra el patrimonio de la nación por construir una planta de la que al final no salió ni la mitad de la leche que se esperaba y no hubo beneficios para las comunidades más necesitadas, con uno de los alimentos más nutritivos para los niños. Nosotros podemos en este proceso de la planta procesadora de leche del municipio de Agua Azul decir que ya hemos fallado en segunda instancia, es que se encuentra en firme un proceso que desembocó en la decisión de pedir la devolución de 5.900 millones de pesos a los alcaldes de la época que participaron en este proyecto, al supervisor del contrato, al contratista, porque podemos utilizar la norma que establece la solidaridad para vincular no solamente al que firma el contrato, sino a todos los que contribuyen de una u otra manera en la ejecución de ese daño. Hoy el caso está en etapa de jurisdicción coactiva, que es el cobro de los dineros perdidos a los responsables, así como el pago de las garantías por parte de las aseguradoras. Ahora lo que resta es hacer efectivas las pólizas que garantizan esos contratos que hoy resultaron con ejecuciones inapropiadas. La Contraloría General de la República está en proceso de recuperar más de 5.600 millones de pesos mal invertidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en una compañía corredora de bolsa que ya está liquidada. Hoy, todos los responsables, incluidas las compañías aseguradoras, están llamados a responder por este dinero que es de los colombianos. La negligencia y la apatía dentro de las instituciones del Estado son tan peligrosas como la corrupción misma y generan enormes pérdidas de dinero para el país. Entre los años 2003 y 2005, la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, la misma encargada de la protección del medio ambiente en el departamento, tomó una decisión que parecía muy conveniente para poner a rendir millonarias sumas de dinero que tenía como excedentes, pero no tuvo en cuenta una condición muy importante. Las corporaciones pueden invertir sus excedentes de liquidez para ganar rendimientos, pero deben hacerlo en condiciones de total seguridad
porque son dineros públicos que siempre deben estar garantizados. Lo que hizo la CAR fue manejar fondos a través de una comisionista de bolsa llamada Corcaribe, para que ésta a su vez los pusiera en la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil, una sociedad pública y privada que negocia productos agropecuarios y agroindustriales en el mercado bursátil y tiene sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Sin embargo, lo que hizo la comisionista con los dineros de la CAR fue otra cosa. Los dineros que entrega la CAR no podían utilizarse para ser prestados a terceros. La comisionista debía usarlos para invertir en títulos respaldados por la bolsa, pero en vez de invertir en la bolsa, los cogió como si fuera un banco y se los prestó a terceros en movimientos totalmente prohibidos. Y la CAR no ejerció el debido control para que esas cosas no pasaran. La CAR tenía tal vez el convencimiento de que sí estaban en la bolsa y no cuidó de que eso fuera así, no verificó los soportes para darse cuenta de lo que estaba pasando. La CAR no tuvo en cuenta que cuando se trata de dineros públicos, las operaciones en la Bolsa Nacional Agropecuaria están respaldadas por mecanismos muy concretos. La Bolsa Nacional Agropecuaria cuenta con una cámara de compensación que en caso de que se incumpla la negociación entra a responder, y esa garantía no la tuvieron, porque los dineros no se estaban invirtiendo en la bolsa, sino que se estaban tomando para prestar a terceros sin ningún respaldo. Los terceros eran empresas cafeteras que en medio de la crisis del grano obtuvieron préstamos que nunca pudieron pagar, pero además Corcaribe, la comisionista, resultó en un proceso de liquidación. La Contraloría entonces abrió un proceso de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que en este caso la simple negligencia terminó costándole a la corporación 5.100 millones de pesos, que hoy a precios indexados equivalen a 5.600 millones. Decretamos los informes técnicos contables del caso y todas las pruebas documentales, que fueron bastante extensas, y a raíz de ese análisis pues se logra demostrar que por parte de los gestores de la CAR sí hubo un descuido de sus dineros. Se descuidaron porque ellos no tuvieron el tino de haber mirado bien los soportes de esas inversiones que les estaban llegando, y de esos soportes ellos podían fácilmente darse cuenta que sus dineros no estaban invertidos en la bolsa, que estaban siendo prestados a terceros. Hoy, y luego de 5 años de trámite, el caso ya está fallado en segunda instancia y con claros responsables por parte de la CAR entre los años 2003 y 2005. La directora de la CAR, a 2 subdirectores administrativos y financieros, a la tesorera, a la profesional de recursos financieros, y tenemos a la comisionista de bolsa que en este momento está en liquidación. Son 6 personas las llamadas a responder fiscalmente y en calidad de garante la previsora. Esta delegada acaba de abrir nuevos procesos de responsabilidad en el Hospital de Soledad, en el Atlántico. Allí, a los directivos de este hospital les dio por comprar un vehículo blindado que luego terminó en las manos de integrantes de grupos al margen de la ley. Historias como estas, en las que, de un lado, se muestra la manera como se malgastan los dineros del Estado, pero del otro lado también se muestra la lucha denodada, infatigable de la Contraloría General de la República para recuperar esos dineros de manos de los corruptos. Las veremos esas historias dentro de 8 días en sus hogares, en otra emisión de Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Les habló Juan Guillermo Ríos, sean ustedes eternamente bienvenidos.